why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Why are you gay? El tour de la manada. Ya sabéis, nosotros en este canal hemos hablado del caso de Anónimo García. Juan Soto Ibars escribió un libro al respecto. Es como la historia del señor este que hizo un... Bueno, del señor este, digo, Anónimo. Ha estado en el canal, yo lo entrevisté y básicamente conocéis la intrahistoria que nos la van a explicar ahora mismo aquí en Espejo Público, pero allí estuvieron en este programa, estuvo Juan Soto Ibars, estuvo Anónimo García explicando la sentencia absolutoria del Constitucional, ¿sabes? El Constitucional por una vez ha servido para algo y se enfrentaron con las críticas de una desaborida Carla Galeote. Estaba ahí preocupada porque no hubiesen entendido el mensaje punitivo que tenía la condena de 18 meses de cárcel que le impusieron al bueno de Anónimo. Ese es poco. Vale, efectivamente, Carla Galeote en este caso no estaba grabando a su vecino mientras se tocaba. Se estaba tocando, o sea, ¿qué os pasa a los señores de este país? Lo peor de todo es que he reaccionado 15 minutos después, porque no cabía en mi asombro de lo que estaba viendo. O sea, yo estaba en el balcón mirándole fijamente, haciéndole así, y el tío seguía. ¿Que no tiene usted una cosa que hacer que venir a mirar las casas ajenas? Pues no, señor. Es usted un boyer. Estaba en el programa de Espejo Público para un poco ser crítico con la absolución del Constitucional al bueno de Anónimo. Vamos a escucharlo un poco y vamos a ver qué es lo que tuvieron que decir el bueno de Anónimo y Juan. Yo desde aquí celebro y me alegro un montón, de verdad, de que hayan podido resolver esto. Me invitaron a una fiesta que van a hacer, que va a ser este sábado, y a la que no voy a poder ir porque resulta que acabo de tener un hijo y todas estas cosas. Pero increíble, tío. Me alegro un montón por ellos, de verdad. 2018, el caso de la manada acapara todas las portadas. Se confirma la sentencia por abuso sexual, pero no todavía por violación. En pleno juicio mediático, con numerosas manifestaciones y un generalizado malestar contra la sentencia... ¡No es abuso! ¡Vale! Anónimo García crea un portal web bajo el nombre Tour La Manada. Nace como parte de un colectivo ya fuera de servicio que trata temas sociales y políticos desde la sátira y la ironía. Pero el Tour de la Manada no fue una publicación cualquiera. El portal abría con una breve introducción. Entre el alcohol y el desenfreno, 5 varones con peinados a la última moda se encuentran a una joven en la céntrica Plaza del Castillo. Apenas 20 minutos después entraban con ella a un portal a 300 metros de distancia y la agredieron sexualmente. ¿Qué pasó en esos 20 minutos? ¿Dónde fueron los agresores después? ¿Cómo los identificó la policía? Descúbrelo todo en este tour. Ofrecían un falso e inexistente recorrido por los lugares que transitaron los miembros de la manada la noche de los hechos. Su objetivo... Es que recuerdo que los medios de comunicación, que son como son, por eso cuando el otro día Fran Cuesta tuvo la maravillosa idea esta de voy a grabarme admitiéndolo todo, en plan que era como todo un doble juego para luego desmentirlo y no sé qué y tal, que rollo de bro, y no, es que me están chantajeando y tal, el rollo de tío, ¿sabes? Los putos medios de comunicación no están en el lore y tal. Los medios de comunicación rollo de ¿qué tal? Venga, va. Un tour de la manada. Hay unos desalmados haciendo un tour de la manada. ¡Qué putos loco! Fran Cuesta acaba de admitir que se ha inventado toda su vida. El rollo de tío, no puedes hacer esas cosas, ¿sabes? No puedes hacer esas cosas porque la peña... Pero funcionan como funcionan, ¿eh? Funcionan como funcionan. Así les va, también te digo. Periodismo de calidad. Parecía claro mostrar el sensacionalismo de los medios en el suceso a través de la ironía. Y por primera vez se ha completado ya la parábola perfecta, porque Antena 3 era uno de los que claramente estaban siendo criticados, ¿vale? En este ejercicio de ironía / sarcasmo del Tour de la Manada. Porque A3 Media, Telecinco y demás, todos habían participado en esta especie de salsa rosa mega loca y ellos mismos habían dicho, este es el recorrido de la manada, vamos calle por las calles que siguieron estos violinizadores. Para ello utilizaron la información publicada por los espacios informativos, pero la reacción no fue la esperada. Se le critica con dureza, se le acusa de atacar a la víctima, de intentar sacar partido del caso y de... No. La reacción de muchos medios fue decir, fijaos qué loco está la gente que han hecho un tour. ¿Sabes? Como que
hay gente que se está lucrando. O sea, los medios de comunicación, muchos de ellos lo dieron por bueno. Dijeron, hay gente que se está lucrando haciendo un tour y regalando camisetas con el tema de la manada. Mofarse de un suceso tan serio. La opinión pública señala con todo el peso que eso supone a Anónimo García. Es condenado por trato degradante a la víctima a 18 meses de cárcel y 15.000 euros de indemnización. Trabajador hasta entonces en el área de libertad de expresión de Greenpeace, el escándalo... Es gracioso que el tío trabajaba en el área de libertad de expresión de Greenpeace. Y los de Greenpeace dijeron, hasta luego, ¿sabes? ¿Por qué me despedís? Precisamente por haber hecho uso de tu libertad de expresión a la hora de, en este caso, hacer un sarcasmo, una ironía que no se entendió bien. En fin, la hipotenusa... Esto lo defendió Joaquín Reyes, ¿eh? Esto Joaquín Reyes lo defendió. Dijo, no, claro, es que a lo mejor tu chiste no se ha entendido muy bien. Comienza a salpicarle más de lo imaginable. Pierde su trabajo, sus amigos, saludos hasta a su 30.000 euros en abogados e indemnizaciones. El mundo le da la espalda. Y aunque no llega a entrar en prisión, Anónimo sufre una condena simbólica de casi 6 años, en los que su vida se desmorona por completo y su reputación queda por los suelos. Ahora el Tribunal Constitucional ha anulado la condena, entendiendo que la intención del creador del portal nunca fue humillar a la víctima, sino ejercer el derecho a la libertad de expresión. Hoy en Más Espejo hablamos con Anónimo García y Juan Soto Ibars. No, yo creo que la intención no era ejercer el derecho a la libertad de expresión, ¿vale? Eso es la herramienta que utilizó para hacer su burla o su sátira. Su intención yo creo que era retratar el sensacionalismo con el que los medios de comunicación estaban tratando el caso de la manada. ¿Vale? Lo de que su intención fuese ver cuáles son los límites de la libertad de expresión y enfrentarse a potenciales condenas de prisión, penales. Yo creo que esa no era la intención. El autor del libro, que recogió desde un principio nos lo van a explicar, la verdad sobre Anónimo. la manada. Anónimo García, buenos días. Buenos días y gracias por traerme. Faltaría más. Entiendo que estás muy arrepentido después del calvario que has pasado en estos últimos 6 años, ¿no? Arrepentido no es la palabra. Yo he hecho un camino, he subido una pendiente muy larga, no puedo estar arrepentido de eso. O sea, estoy contento de haber luchado por lo que creo que es verdad. Y bueno, de hecho os quiero agradecer por contar la verdad en esta magnífica introducción. Por fin han pasado 6 años, pero más vale tarde que nunca, así que os doy las gracias por eso. Pero basado o rojo. Yo creo que eso es una crítica, un poco en plan de, habéis tardado 6 años en contar esto de la manera en la que fue. Gracias, ¿sabes? Más vale tarde que nunca. Han sido 6 años malísimos donde entiendo que no solo has perdido tu puesto de trabajo en Greenpeace, sino que el desgaste emocional. La cultura de la cancelación no existe, recordad, chicos, nos lo explicaba el otro día Joaquín Reyes, ¿vale? Para ti, para tu familia tiene que haber sido tremendo, ¿no? Todo esto empezó con tu hija, que tenía apenas 7 años, ¿no? ¿Cómo lo han vivido? No, 7 años no. Mi hija nació un mes después de la sentencia. Y ahora tiene 7 años, vale. Ahora tiene 5 años y medio, el juicio ha durado la edad de mi hija y 1 año más. Vale. ¿Y eso cómo lo habéis llevado vosotros en casa, en tu entorno? Esto es fatal. Ya sabéis que cuando hay un embarazo hay que crear un nido de seguridad. Yo estaba enfrentándome a un juicio en el que me pedían 20.000 euros, más vete a saber cuánto. Esto fue un cáncer que fue poco a poco invadiendo todos los aspectos de mi vida desde el primero, ¿no? ¿Qué habré hecho yo malo? Claro, yo me sentía culpable. ¿Se habrá enterado la chica de qué ha pasado, no? ¿Cómo se lo puedo explicar? ¿Cómo le puedo decir la verdad? Porque claro, en la prensa sería todo mentira. ¿Cómo puedo yo acercarme a ella? Pero lo que ha pasado es que se empieza un juicio penal y lo primero que se pide es alejamiento, ¿no? ¿Cómo me puedo comunicar yo con alguien que ya ha empezado un juicio penal? Era muy difícil. Qué impotencia, ¿no? Sí. Más a coste económico. Aparte del 30.000 euros. Sí, más, 32.500. ¿Por qué crees que te ha pasado todo esto? ¿Por qué crees que te ha pasado todo esto? Está guay que repitas la pregunta, ¿eh? ¿Por qué creo que me ha pasado todo esto? Bueno, aquí hay que hacer... me estáis trayendo aquí, ya os he dado las gracias y yo creo que me estáis trayendo también. Es que por culpa de vosotros, hijos de puta, ¿sabes? Es lo que yo creo que lo que les sale decir es un poco por culpa vuestra, ¿no? Digo yo. ¿Por qué crees tú, crack? A ver, pero que está feo porque le han traído ahí para que hable de su caso y coño, está bien. Hay una especie de autocrítica que yo valoro muchísimo,
había un ambiente moral en general. Cuando salió La Voz del Tour, La Voz se hizo famosa porque la prensa la recogió, y la recogió siempre adjetivándola de manera indignante, ¿no? Hasta entonces, lo cuenta Juan muy bien en su libro, hasta entonces en Twitter había personas que decían, bueno, pero esto es real, no lo es, mira, hay esta expresión, esto otro. Pero una vez que ya la prensa lo dio el día 5 de diciembre de 2018 en cascada. Y lo vendió como lo vendió la prensa. La prensa lo vendió como, mirad, ¿cómo es posible? Ya hay gente sacando lucro de esto, ¿cómo es posible? Siempre era la vil ruta, la denigrante, ¿no? Entonces ya la interpretación... Por hecha, por cierto. La interpretación no pudo ser otra. ¿Crees que la prensa, nosotros hicimos mal nuestro trabajo contigo, con tu idea, con esto que tú inventaste? ¡Sí! ¡Sí! Interesante pregunta. No, lo hicisteis todo bien, ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! ¿Crees? ¡Hicimos todo lo que debíamos hacer! O sea, tío, no has visto el reportaje, no has visto y la pregunta es, ¿crees que hicimos algo mal? O sea, que si lo creo o... No, hicisteis lo que había que hacer. O sea, hicisteis lo que se esperaba. Pero o sea, yo no esperaba nada. La desinformación. Claro, nadie se tomó la molestia de saber si tú te estabas lucrando con esa ruta o lo que hacías era denunciar precisamente eso, la desinformación de la que tú eras víctima, ¿no? La que yo no estaba siendo víctima todavía de la desinformación. Lo has acabado siendo. Lo continué siendo después cuando se largó el juicio, claro. Decías que Juan ha escrito un libro, Nadie se va a reír, la increíble historia de un juicio a la ironía. Sí. Es un libro que sacó hace tiempo ya, ¿eh? Y es un libro que en líneas generales no se le dio pábulo en los medios de comunicación. En líneas generales ese libro pasó de puntillas por... No sé si en Espejo Público, creo que tampoco, porque en ese momento Juan tampoco no era colaborador todavía ahí. Te debías sentir como un personaje de Kafka, ¿no? Cuando escribías este libro. Bueno, él era un personaje de Kafka en la búsqueda de un autor. A ver, lo que hacen ellos, ese ejercicio de la web del Tour de la Manada, tú sabes además que yo siempre de esto hablo en primera persona del plural, cuando hablo de los errores que pienso que cometemos los medios. Yo creo que durante los meses que duró, pues después de la violación de la Manada, el juicio, la primera, tras las manifestaciones, ahí nos pasó a los medios como nos pasa muy habitualmente, que es que nos dejamos arrastrar por algo que nos lleva con mucha frecuencia al sensacionalismo. Y es un fallo que yo siempre critico de nosotros mismos, ¿eh? Y lo he hecho aquí y lo he hecho fuera de aquí. Entonces, la web era una trampa muy bien hecha. Ellos habían hecho muchas acciones de este tipo antes, pues para poner un poco el absurdo en el que vivimos a veces delante de un espejo, ¿no? La web era una trampa que buscaba que los mismos medios que habían estado convirtiendo en producto, pues todo el tema de la Manada, se escandalizaran. No picaron todos, pero al escandalizarse los medios, ellos cambiaron la web por un desmentido que decía, es feo convertir la desgracia en producto, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese desmentido no se contó en los medios, no se contó. Yo no sé qué medios se hicieron eco y qué medios no, pero el desmentido no llegó a la persona que acaba denunciando... Yo no recuerdo haber contado el desmentido. Yo en el otro medio que estaba. O sea, creo que nos quedamos en la primera parte. Claro, entonces... Yo recuerdo la primera... Es que la primera parte es la que tenía... La de... No, pero es que unos artistas, ¿sabes? Posirónicos han hecho una web y tal. Esa ya no daba tantas clics, ¿no? Eso es... Digamos que el acto artístico que hicieron ellos reivindicativo para criticarnos a nosotros les salió tan bien que acabó convertido en un proceso kafkiano en el que Anónimo, que pretendía estar en el mismo barco que la víctima de la Manada, diciendo, oye, está mal que conviertan lo tuyo en un producto, ¿qué tal? Pues también le salió que ella no se llegó a enterar de que esto era una parodia. Una parodia. No se llegó a enterar, y en el juicio es fascinante porque, claro, ves al autor de la obra irónica intentando demostrar cuál era su intención y qué es lo que él había hecho, pero si nadie le escucha. Pero si esto fuese una película o una obra de teatro, yo diría, el problema es del guionista, claro, que ha hecho una parodia demasiado realista y nadie ha entendido que había ironía detrás. Joder, hay que ser un poco tonto, ¿no? Para no entender. O sea, hay que decir... O sea, yo entiendo que a veces somos cortitos o no leemos o no profundizamos en determinados temas porque tampoco tenemos por qué hacerlo, ¿no? Muchas veces, pues, tú te quedas con un titular o te quedas con un mensaje y tal y puedes opinar y no tiene más relevancia y este tipo de cosas. Pero creo que somos un poco inútiles a la hora de plantear que un ejercicio irónico, sarcástico como el Tour de la Manada
es difícilmente interpretable. O sea, es como, es que la gente no lo va a entender. Rollo de, tío, a lo mejor el problema es de la gente un poco también, ¿no? En plan, más allá del la primera reacción de, qué barbaridad, un tour de la manada, no voy a pensar demasiado en ello, pero el rollo de, vale, ¿sabes? No es tan difícil que alguien te diga, no, que es una coña, que era toda una crítica para retratar el sensacionalismo de los medios de comunicación y cómo estaban tratando el tema. O sea, no es una historia muy compleja, quiero decir, el resumen de la obra del Tour de la Manada te lo puedo resumir en una frase. No es rollo de, no, porque claro, porque en el fondo no es una manipulación absoluta de, no, vamos a hacer esto y luego por aquí, entonces tienes que enterarte de esto. No hay un gran contexto, ¿sabes? De horas y horas y horas de contenido que necesites para entender el ejercicio de sátira que estaban haciendo. Digo yo, O sea, en el momento que el ejercicio de sátira que estaban haciendo es, hemos creado un tour irónico para retratar el sensacionalismo de los medios de comunicación, de cómo han tratado el tema de la manada, haciendo incluso tours. En el momento que esto lo puedes resumir en esta frase, yo creo que ya la historia esta de, claro, era tan complejo, era tan loco que era muy difícil de explicar. No era nada difícil de explicar. Lo que sucede es que yo sospecho que había gente que tampoco quería enterarse tanto, incluida la víctima de la manada. La víctima de la manada, yo creo que hubo un momento que dijo, bueno, me la pela. O sus abogados dijeron, no, déjate de... O sea, no era algo rollo de, no, espérate, voy a contratar a decodificadores para que os expliquen un poco lo que quería decir en este... No, era bastante sencillo, entiendo yo, ¿no? O sea, no era ciencia nuclear esto, ni nada parecido. Nucelar. La palabra es nucelar. Me había entendido que había ironía detrás, pero mientras los medios de comunicación estaban dando esta noticia en masa, lo que había en la web era el desmentido. Entonces, los medios de comunicación estaban hablando sobre una web que decía que los medios de comunicación mienten. O sea, no, perdón, lo reformulo. Los medios de comunicación estaban mintiendo sobre una web que decía que los medios de comunicación mienten. Esa es la paradoja. Ahí está la paradoja, ¿no? Claro, y a partir de aquí ya el proceso judicial. Tú has jugado bastante al límite, creo yo, según mi opinión. Al límite, Es que a mí no me parece jugar al límite hacer eso, tío. Es que yo lo veo y digo, vale, o sea, bien tirado. Yo lo vería y diría, bien tirado, no de una de, buah, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre hacer algo tan...? Opinión. Yo estuve en Pamplona, yo hice el recorrido, yo estuve donde estuvo la víctima, hice todo que vosotros denunciáis y criticáis, yo lo hice. Y yo creo que lo hice desde el respeto, desde la humildad y desde la honestidad. En relación, además, a esta página. A todo eso. Yo creo que también lo hice así. Lo que pasa es que yo soy un cualquiera. No tengo ningún tipo de poder. Yo soy una persona anónima. No, y yo soy un mandado, al fin y al cabo. Bueno, vale, pero... Sí, un mandado, pero con el sello de A3 Media detrás, crack. Tú representas a un medio de comunicación. Claro, este está diciendo, oye, que yo hice el tour de la manada real, ¿sabes? Yo hice ahí, fui a todos los hoteles, hice el reportaje, hice todo, pues... Esa carnaza, que es lo que veladamente, y sin tan veladamente, se estaba criticando en la propia web. Y... Claro, él dice que te estaba riendo de mí, cabrón, ¿no? ¿Qué pasa? Comunicación grande. O sea, quiero decir, lo que hicimos los dos puede ser que sea lo mismo. Suponiendo eso, ¿no? La cuestión es que, como se supone que hay un fin humorístico en lo que yo hice, es menos importante que una supuesta información, ¿no? O más grave, por tratarse de un tema tan sensible. Con todo el cariño del mundo hacia el mandado, como tú te defines, y hacia quien fue el impulsor. Claro, él hizo el tour real, sí. Dice yo. Yo fui de los que hizo el tour real, el que tú ridiculizabas en los medios. De esta web que denunciaba precisamente lo que hizo la manada, aquí hay una víctima. Y lo que me preocupa es que la víctima no se enterase que efectivamente esto era una denuncia. Yo creo que la víctima sí se enteró, Tengo la sospecha de que la víctima, después de un juicio, después de un libro, después de 150 millones de explicaciones, después de varios desmentidos, yo creo que la víctima se enteró. Otra cosa es que le sudase la polla. Una parodia. Tenemos a la otra parte implicada y es Teresa Hermida, la abogada de esa víctima. Teresa, buenos días. Está enfadadísima la abogada porque el Constitucional... Para una cosa bien que hace el Constitucional, vamos a ver qué dice la abogada. Buenos días. ¿Cómo te quedas después de escuchar todas estas explicaciones? La abogada está así. ¿Cómo pongo?
Es que yo no necesito explicaciones de este señor porque ya las intentó dar en el juicio y pese a que dice que nadie le hizo caso, lo que pasó es que nadie le creyó. Entonces yo no voy a entrar en... ¿Cómo que nadie le creyó? ¿Pero qué había que creer? Es que no entiendo yo muy bien el concepto. ¿Qué es lo que había que creer? O sea, que este señor... O sea, yo no, a lo mejor la parte de que está defendiendo a la víctima, a la abogada y demás, lo que defiende es que efectivamente estos hicieron un tour de la manada para lucrarse, para que la gente fuese ahí y comprase la camiseta del Prenda o... No entiendo. Charizard, nivel Charizard over 9000 tú. Ningún debate con estos señores, ni siquiera quería compartir pantalla, pero parece ser que estoy compartiendo, yo ya lo advertí. Pero vamos, yo no voy a entrar en ningún debate con estos señores. Entonces, ¿para qué vas al programa? O sea, te llaman para tener la versión de esta parte tuya y demás y dices, es que yo no quiero compartir pantalla. Pues, ningún debate. Bueno, pues no. Evidentemente vamos a respetar que no quieres compartir pantalla y que no quieres entrar en un debate, pero ¿no das por buenas las justificaciones que estamos escuchando? Porque el caso es que el Constitucional ha anulado la condena por ese falso tour de la manada. ¿Cómo lo valoras después de fascistas los del Constitucional? Esa anulación. A ver, el Constitucional lo que ha emitido efectivamente es una nota de prensa en la que dice que anula la sentencia. Vale. Eso sí. Por el Constitucional, chicos. Toca, toca. Por el Constitucional. Basado o rojo pastillado. Es cierto, pero yo todavía no tengo esa sentencia, ni creo que la otra parte tampoco la tenga, porque el Tribunal Constitucional, en lugar de dar traslado a los representantes legales de la víctima y del recurrente, lo que ha hecho ha sido dictar una nota de prensa, en la que yo me puedo basar para hablar ahora, pero sin ningún contenido más que no sea el de esa nota de prensa, porque como digo, no tenemos la sentencia. Y a la... Vale, pues... Según la nota de prensa del Constitucional, que te imaginas que es un troleo, te imaginas que el Constitucional sale, no, esto era un ejercicio posirónico, era una sátira que hemos creado para ver cómo reaccionaban realmente los implicados y tal. Espera de tener algo más. De momento nos dice que solo tiene la nota de prensa. ¿La víctima piensa recurrir? Pero se puede recurrir al Constitucional. O sea, quiero decir, yo quería que el Constitucional decía, no, que esto es así, bro, y ya lo dejábamos ahí. La víctima, sí, vamos a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y si es preciso al comité. A lo siguiente, ¿no? A la Corte Intergaláctica de Justicia Universal. De Derechos de la Unión Europea. ¿Y por qué, señora Armida? No se cree que... Perdón, de la ONU, perdón, al comité... A cualquier sitio vais a... Tú puedes protestar en todo. De Naciones Unidas. Porque no se cree que efectivamente esta web partió con la intención de denunciar la desinformación de los medios. Claro, yo no sé qué es lo que defiende esta gente, tío. Yo no sé qué es lo que defiende la abogada, no sé lo que defiende la víctima, no sé lo que defiende nadie. Yo lo que no entiendo es que el ejercicio de la libertad de expresión no tenga límites y que entiendo que uno de esos límites de la libertad de expresión realmente es la dignidad de la víctima. Y entiendo que si nos basamos en el extracto que parece ser hace la nota de prensa de esa sentencia, entendemos que eso no lo tiene en cuenta. Hay que decir que la víctima, por supuesto, no aparecía en la web en ningún momento. Esta señora lo que se dedica a hacer es falacias. Tú le has preguntado una cosa y te ha respondido otra. Entonces, no te ha respondido a lo que tú le has preguntado. ¿Qué ha sido? Perdón, ¿qué ha sido? Sí. Ya está, sí, ya nos hemos enterado de lo que tú querías decir. Vamos a Usted sabe la acción. Si no quiere entrar a debatir con vosotros, si os parece, vamos a despedirla para escucharos a vosotros, pero no sé si Teresa Armida quería decir algo más. Bueno, yo solamente digo que cuidado con sus Yo lo único que quiero decir es que... Señora Armida, la escuchamos. Está como muy afligida, ¿no? Está como... Increíble las cosas por las que tengo que pasar, ¿eh? La escuchamos. Lo que entiendo es que igual que están haciendo ahora, no todo vale, y el dolor de la víctima no tiene ningún valor, parece ser, ni el valor ni la dignidad de la víctima. Entonces, como no estamos de acuerdo y no compartimos, lógicamente, el contenido de lo que va a ser la siguiente sentencia, ya anuncio que vamos a recurrir, punto, ya está, no voy a decir nada más. Mi punto ya, ¿eh? Pues me quedo... Está como muy tocada ella, ¿eh?
Con eso, señora Hermida, gracias. Hay que decir una cosa también. Ha hecho esto. ¿Cómo pongo? Me hubiera gustado decirlo con ella conectada para que pudiera contestar. Pero no quiere debatir. Pero Teresa Hermida dice que es la abogada de la víctima de la manada. Hay que recordar que el abogado que llevó a la cárcel a los violadores de la manada es Carlos Bacaicoa. Ella cogió a la clienta después de que los condenados ya estuvieran en la cárcel. Que a veces ella no lo desmiente, pero parece que fue la abogada que acompañó en todo el proceso a la víctima de la manada, y eso es falso. Y luego hay algo durante el proceso, sale en el libro, está explicado muy bien. En ningún momento la abogada le desmiente, parece ser, a la chica que esta web tiene una intención irónica. En el juicio declara como si la web fuera real. Entonces, yo me lo preguntaba, intenté hablar con Teresa Hermida escribiendo el libro, se negó a hablar conmigo porque yo quería también la opinión de la otra parte, pero yo me preguntaba, ¿usted le ha dicho a su clienta qué es lo que tienen entre manos exactamente? Y eso me hace pensar en una praxis un poco discutible. Me hubiera gustado decirlo delante de ella, pero... Ano, querías decir algo más. Le llamo Ano porque es como él me ha dicho que... Me encanta. Me encanta Susana Griso explicando por qué le llama Ano, ¿sabes? Le llame a partir de este momento, ¿eh? No, a mí me sorprende un poco el nombre, pero... ¿De anónimo? Sí, de anónimo. Sí, pero tiene otras acepciones. Bueno, iba un poco en línea de lo que ha dicho Juan, es hasta qué punto ella sabe que la acción realmente iba en línea con su defendida. Yo me voy a permitir no llamarla víctima porque si hay la palabra víctima presupone un agresor. Y si estamos debatiendo sobre esto, yo creo que sabemos de ella que es una chica, sabemos que es una denunciante. Pero en este caso en concreto puede haber sido víctima de otra cosa. De la manada, eso no se lo quita nadie, porque han sido condenados. Pero no es mi víctima. Mira, ya Carla Galeote, ¿sabes? Se inquieta sobre su asiento, ¿sabes? Ya esto que está oyendo no le está gustando. Toma. ¿Cómo no va a ser una víctima sempiterna? Esa etiqueta se la ha ganado, ¿sabes? A golpe de juzgado, amigo. Claro, es víctima de la manada, eso no se lo quita nadie, porque han sido condenados. Pero no es mi víctima. Se revuelve en su asiento ya, se va preparando, calentando motores. Es víctima de la manada, vale, no que sea víctima... Estoy justificando que le voy a llamar del chica. tour de la manada. Yo le voy a llamar chica o denunciante porque es... En tu caso, denunciante. Vale. Bueno, pues lo respeto. Carla, ¿querías decir algo? No acabo de hablar, perdón. Perdón. O sea, yo le quería preguntar eso, si sabe la intención verdadera, que en el momento de poner la denuncia, que fue 5 meses después de los hechos, en lo que había en la web era el desmentido y yo ya había declarado ante el juez de instrucción dando nuestras razones. Entonces, cuando ella pone esta denuncia, es una denuncia inventada y la elige poner en nombre de su defendida con el menoscabo para la credibilidad que esto puede suponer para una persona tan importante del movimiento feminista sobre la que se ha fundamentado el movimiento Hermana Yo Te Creo. Entonces, esta señora está poniendo una denuncia inventada sobre esta persona. Ojo, ojo. Pues... Carla. A mí personalmente me gustaría que no se tratase a la víctima de la manada como una niña, como si no supiese qué es la página web, como si no... Nadie la ha tratado de una niña, creo yo. Yo creo que nadie la ha llamado niña. Hubiera entrado, como si no supiese de qué estamos hablando y como si todo esto fuese al margen. Pero estamos hablando precisamente de que esta mujer ha empezado un proceso, sabe de lo que se está hablando y por lo tanto tiene una abogada que, por cierto, tiene la voluntad de la víctima de poder hablar por ella. O sea, es su representante y por lo tanto está hablando por ella. A mí me gustaría que no se tratase a esa mujer como una niña. Pero a mí la pregunta que me gustaría hacerte es, tú que partes de la base de que esto lo has hecho con buena fe, que se ha malentendido y demás, ¿vale? Respeto lo que tú estás diciendo, aunque no... Te respeto, aunque no lo comparto, dice. Lo comparto. Mi pregunta es, sabiendo que puede ser que a la víctima de la manada le haya sentado mal, ¿tú te has planteado pedir disculpas públicas a pesar de que el Tribunal Constitucional te haya dado de momento la razón? Como que no te has humillado ya, ¿no? En plan, Carla Galeote lo primero que piensa es en plan, ¿cómo no hay alguna manera todavía, ¿sabes? En las que más allá de que te hayan despedido, de todo lo que has pasado, de haber perdido dinero, de haber casi ido a la cárcel, de todo esto, todavía ¿hay algún elemento de humillación pública que no haya sido registrado? ¿Sabes? O sea, ¿tú crees de todas formas que con la abogada esta, que es con la única persona con la que esta gente habrá tenido contacto, si ha tenido contacto porque entiendo que en ningún momento quisieron mantener ningún tipo de relación, ¿tú realmente crees que han sido, que lo que ha fallado en este caso es que no ha habido unas disculpas apropiadas por parte de Anónimo García? ¿O tú lo que realmente esperas es que ante todo haya ese, ¿sabes? Esa inclinación, ese arrodíllate y pide perdón,
¿sabes? Antes siquiera de que podamos entrar a debatir sobre tu caso. Pedir disculpas públicas a pesar de que el Tribunal Constitucional te haya dado de momento la razón? A ver, esta pregunta me la han hecho muchas veces. Yo he pedido disculpas en el juicio, antes del juicio. Ya he comentado que se podía haber intentado un diálogo previo, pero aquí la abogada, yo no la he llamado de niña a la chica. No, niña la ha llamado Carla Galeote porque entiende. Pero de todas formas, yo recuerdo que cuando estaban hablando del caso de La Manada, sí que se referían a ella como una niña, para que ese proceso de victimización tan fuerte en el que estaban sustentando esa parte del movimiento, pues tuviese esa fuerza. No, pero ahora, sin embargo, cuando se trata de una denuncia sobre una web posirónica, sobre un tour que al final era una crítica soterrada social, ahí no, la niña no es ninguna niña, ¿eh? La niña es una persona muy inteligente, muy cabal, muy cuerda y que por supuesto puede entender, ¿vale?, tu intento de sátira, pero por supuesto, ¿vale?, su dolor, ¿vale?, y su dignidad está muy por encima de la libertad de expresión y todas las sátiras sociales que quieras hacer. Y de hecho, bueno, pues si ella es consecuente con sus actos, está poniendo una denuncia Pero inventada. lo parece que la llamamos niña si estamos diciendo, no, es que no sabe de lo que estamos hablando. Es que ella en el juicio declara que es así. O sea, ¿crees declara que ella sufre, esto es una de sus palabras del juicio. Yo he sufrido porque hay unos señores recorriendo los puntos donde sucedieron estos hechos. Entonces, como la abogada no le ha dicho, mira, tú estás sufriendo por esto, pero esto no es verdad. Entonces la abogada ahonda en su sufrimiento porque no le cuenta la verdad. ¿En qué momento aquí la responsabilidad es suya? Pero no estaba pasando porque ese tour nunca existió, porque Carla Galeote, pero Carla Galeote sigue diciendo, no, pero es verdad que está pasando, ¿no? O sea, hay gente que está haciendo tu tour. Ahonda en su sufrimiento porque no le cuenta la verdad. ¿En qué momento aquí la responsabilidad es suya? Pero tengo muy poco tiempo porque además eres tú, Juan, el que tienes que irte. No sé, Rubén. Bueno, es que a mí me hubiera gustado que este asunto se hubiera dirimido dentro de la sociedad sin recurrir a un tribunal y que no se hubiera establecido una condena de 1 año y medio de cárcel o de 15 meses. Esa es la desproporción que observo. Creo que está todo en el ámbito de lo que la sociedad puede digerir y administrar por sí misma sin que intervengan los tribunales. Marta. Yo solo tengo una duda con respecto al caso de Ano, porque realmente yo creo que la ironía puede estar en todas partes y debe estar en todas partes. Lo que pasa es que imagino que si tú has hecho acto de contrición, habrás observado que lo que tú hiciste no sirvió para lo que tú querías, ¿no? Porque realmente pienso que tú querías criticar a la prensa y al final... No, está diciendo, sí que sirvió, ¿eh? Sí que sirvió, parece que sí que sirvió un poco, ¿eh? Al final la prensa te criticó a ti, ¿no? Y entonces al final eso se ha salido de madre y, como dice Rubén, ha acabado en los tribunales donde no tenía que haber acabado, pero lo que tú querías conseguir no sirvió en absoluto para que la prensa cambiara de modus operandi. Y Rosa, y enseguida yo creo que hay un pecado de literalidad por parte de la prensa desde el momento en que pone esos calificativos, pero yo es que veo a Ano, veo su peinado, veo su camiseta y no me podría tomar en serio nada de lo que propusieran. Me pensaría que es de humor desde el primer momento. Ya, pero él no mostraba su imagen. Me encanta esta señora. ¡Azúcar! ¿Recordáis ese gran momento, tío? Que tiene que ver la imagen. Vamos a ver, si una persona sabes cómo habla. Esta señora, de verdad. Esta señora que con razón no quería hablar conmigo porque esto parece el Coliseo Romano en el que ponen a las fieras a luchar contra los gladiadores para el regocijo del pueblo, ¿no? Esta señora me tenía a mí enfrente en el juicio, que yo llevaba un peinado como el Dioni de Camela, que me encanta, y me dijo, usted está ensalzando la figura de los miembros de la manada porque en la web ponía la expresión peinados a la última hora. Y yo le dije, pero señora, ¿me está viendo mi peinado que pasó de moda con el Dioni y cuando el Dioni lo llevaba en los años 90 ya era pasado de moda, ¿no? Entonces, claro, porque el juicio todo es una mentira también. Claro, puede que a alguien no le haga gracia, puede que a alguien no le haga gracia, pero no se trata de meterte en la cárcel porque no le ha hecho gracia. Pero a la víctima, y si a la víctima no le ha hecho gracia, como la víctima es ese elemento, ¿sabes? Esa especie de vellocino de oro que todos te debemos pontificar, porque las víctimas son la verdad integrada en una identidad, ¿no? O sea, la víctima es verdad. Alguien que es víctima es alguien que sufre, y el sufrir mucho, evidentemente, le otorga unos poderes que todos debemos respetar y adorar en nombre de su sufrimiento, y por lo tanto, si la víctima ha decidido que esto no es gracioso,
¿no? Oye, tu chiste no me ha hecho ni puta gracia. A lo mejor deberías ir a la puta cárcel, que es a lo que le condenaron a este señor a 18 meses, ¿no? Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho. Pero aquí no es la víctima, aquí somos esa señora y yo. Aquí somos esa señora y yo, aquí no está la víctima, aquí somos esa señora. Pero esta señora representa a la víctima de una violación, pero puedes entender también cuál es su perspectiva y lo que ella ha tenido que sufrir para que se hayan... Porque yo no soy... Claro, es que su sufrimiento está por encima de la verdad y de tu derecho a la libertad de expresión, evidentemente. Humorísticos. Ojo, yo no soy violador, aquí hay que separar las cosas. No, yo no te estoy llamando violador, te estoy diciendo que tú vas intentando usar la sátira y el humor para una especie de fin que puede ser que compartamos sobre una violación. Las feministas llevamos años denunciando en los medios de comunicación de cómo tratan este tema sin hacer humor, sin hacer sátira y sin que ninguna víctima nos denuncie. Pero sois un coñazo en líneas generales, ¿sabes? Aquí donde está la víctima. Las feministas y el sentido del humor es un oxímoron irreconciliable, Carla Galeote. Y cada vez que te escucho hablar, ¿vale? Me reafirmo en ese pensamiento totalmente cargado de prejuicios. Entonces no se puede hacer humor de estas cosas. No, si a la víctima le sienta mal, efectivamente. Carla, ¿dónde pones el límite? Donde la persona afectada. Donde la víctima diga que está el límite, hijo. No le estáis entendiendo lo que está diciendo. El límite está donde la víctima diga que está el límite, porque la víctima es la que dice, decide y la que debe marcarnos, ¿sabes? Las pautas y los marcos sociales en función de su sufrimiento, tío. Y los límites de la libertad de expresión está donde diga la víctima. Y los límites del humor está donde diga la víctima. Y los límites de lo que se puede decir y lo que no se puede decir está donde diga la víctima. Y esto yo creo que lo respondió perfectamente Jordan Peterson. Ahora vamos a ir a ese fragmento que yo creo que es bastante relevante. Sobre por qué el dolor, ¿vale? O la incomodidad de una persona está por encima de... ¿Por qué tu derecho a decir lo que tú quieras está por encima del dolor que pueda sentir una persona escucharlo? Y creo que Jordan Peterson le dio una respuesta bastante cabal. De todos modos, quiero decir que yo creo, para responder a ti, ha sido un éxito. Y yo así lo creo, y de hecho todo lo que ha pasado, el tratamiento mediático o el tratamiento mediático por el juicio, ¿no? Porque esta señora también, que en su acusación dice que el tratamiento mediático molesta a la víctima, por lo tanto reafirma nuestra posición, esta señora se dedica a difundir la acusación en el periódico el día 18 de septiembre de 2019. Entonces, bueno, pues Anónimo con García, esa persona estáis hablando. Gracias, Juan Soto Ibar. Voy a ver si encuentro... Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Well, I'm very glad I put you on the spot. Well, I'm very glad that I have exercised my point. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Es bastante obvio y es bastante perogrullo. Y Jordan Peterson, entre otras cosas, tuvo el éxito que tuvo por decir cosas que eran un poco de perogrullo, ¿no? Pero que por personalidades como Carla Galeote y gente que vive en estas especies de mundo de yuppie fantástico, fanático, ¿vale? De colorines y multicolores, por culpa de esta gente como que nos hemos olvidado de nociones básicas, ¿sabes? Sobre temas como este, por ejemplo. Es que el dolor de la víctima está por encima del hecho de que tú quieras hacer una web postirónica sobre un tema de actualidad, de contenido sensible. Pues ya está. Pues ahí ha quedado. Basado o rojo basado pastillado. Jordan Peterson, basado el Constitucional, basado Anónimo García y basado Juan Soto Ibars. Why are you gay?